Seguro que al pensar en el Renacimiento, lo primero que nos viene a la cabeza son, no sé, las obras de Leonardo o de Miguel Ángel, ¿verdad? Pero ojo, que ese renacer no fue solo cosa de pintura o escultura, hubo también una auténtica revolución sonora, una que cambió la música para siempre. Así que vamos a meternos de lleno en cómo sonaba de verdad esa época tan increíble. Y es que la clave de todo está justo aquí, en esta cita. Lo que nos dice Vasari es que el foco, de repente, se gira. Pasa de mirar a lo divino a mirar al ser humano. Y esta idea, el humanismo, fue una bomba. No solo se puso a esculpir mármol, no. Es que también se puso a reescribir las notas y las armonías. El objetivo era crear una música que por fin hablara de la expresión y la emoción de las personas, por encima de todo lo demás. Claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿A qué sonaba exactamente ese renacimiento? O sea, ¿cómo se convierte toda esa nueva visión del mundo en música? ¿Qué es lo que la hace tan diferente de lo que se escuchaba en la Edad Media? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Para entenderlo bien, vamos a seguir este camino. Primero veremos ese renacer del sonido. Después nos meteremos en la anatomía de la nueva armonía. Luego, un punto clave, la revolución de la imprenta. Seguiremos con los maestros, estilos y naciones. Veremos cómo los instrumentos toman la palabra y terminaremos con el legado sonoro del Renacimiento. Empezamos pues por el principio, un renacer del sonido, del gótico al humanismo musical. Y es que aquí hay un cambio brutal. El epicentro de la música, que hasta entonces estaba en Francia, de repente se mueve. ¿A dónde? A Italia. Italia se convierte en el nuevo laboratorio, el lugar donde los grandes maestros de la época, los músicos franco-flamencos, empiezan a plantar las semillas de un lenguaje musical completamente nuevo. Y la transformación es clarísima. Fijaos en el cambio. Se pasa de una música que mira siempre hacia lo divino a una que se centra en la expresión humana. Los ritmos, que eran súper complejos, como muy matemáticos, ahora se suavizan, se hacen más fluidos, más naturales. Pero para mí, lo más importante es esto. Se acaba la jerarquía medieval. Ya no hay una voz que manda y otras que acompañan, no. Ahora todas las voces son igual de importantes y juntas van tejiendo una especie de tapiz sonoro, todo muy equilibrado, muy armonioso. Vamos ahora con la anatomía de esa nueva armonía, con la riqueza de la polifonía a cuatro voces. A ver, si tuviéramos que definir el sonido del Renacimiento con una sola palabra, esa sería polifonía. ¿Y qué es eso? Pues dicho fácil es el arte de hacer que suenen a la vez varias melodías, cada una con su propia vida, pero que juntas crean una armonía que es, una maravilla, compleja y preciosa. Y lo normal, el estándar, por así decirlo, eran cuatro voces. La estructura era más o menos así. Arriba del todo, el discantus, que es como la soprano y que suele llevar la melodía que se nos queda en la cabeza. Debajo, el contratenor altus, el alto, que va metiendo el relleno armónico. Luego, el tenor, que muchas veces se encargaba de sostener una melodía ya existente, una melodía antigua. Y en la base de todo, el contratenor bassus, el bajo, que es literalmente el cimiento de todo este edificio sonoro. Tercer punto, y esto es clave para entenderlo todo, la revolución de la imprenta. La tecnología que lo cambió absolutamente todo. Porque, a ver, todas estas ideas musicales geniales no habrían llegado a ninguna parte, o al menos no tan rápido, sin un invento que lo puso todo patas arriba, la imprenta musical. Pensemos en ello como el Internet de la época, de verdad. Y es que la innovación fue rapidísima. Fijaos, en menos de 50 años se pasa de los primerísimos intentos a un sistema casi de producción en masa. El pionero fue Ottaviano Petrucci, en Venecia, que en 1501 consigue imprimir música polifórica. Eso sí, su método era un poco complicado y caro, usaba 3 pasadas de impresión. Y entonces llega Pierre Atañant en París, unos años después, y lo simplifica todo a una sola plancha. El resultado, la música impresa se vuelve mucho más rápida de hacer y, sobre todo, mucho más barata. Y esto es lo importante. La música ya no era solo para unos pocos, era para todos. El impacto social fue tremendo. De repente la música deja de ser ese tesoro escondido en manuscritos carísimos que solo estaban en monasterios o en las grandes cortes. No. Ahora, gracias a la imprenta, una partitura podía viajar por toda Europa, y eso significaba que muchísima más gente podía leerla, tocarla y disfrutar exactamente de las mismas obras en Sevilla, en París o en Roma. Cuarto punto, maestros, estilos y naciones. Del estilo internacional a los sabores locales. Porque claro, con esta nueva capacidad de difundir la música por todas partes, pasa algo muy curioso. Por un lado, se consolida una especie de estilo internacional, dominado sobre todo por los compositores franco-flamencos, pero a la vez, a medida que su música llega a nuevos sitios, empieza a mezclarse con las tradiciones de cada lugar, y de ahí nacen nuevos y potentísimos estilos nacionales.
Y esa evolución de los francoflamencos es fascinante. Es como una historia en 5 actos. Se empieza con la primera generación, con Dufay, con una música de una sencillez y una fluidez increíbles. Luego, la segunda, con Okegem, se lía la cosa. Se vuelve todo mucho más complejo, con líneas melódicas súper intrincadas. Y justo después llega la tercera generación, con el genio de Josquin des Prez, que dice, vamos a volver a la claridad, por favor. La cuarta se vuelve a complicar un poco con una escritura más densa hasta que llega la quinta generación, con Orlando Di Lasso, que coge toda esa técnica, toda esa sabiduría acumulada y la pone al servicio de una única cosa, la emoción pura del texto. Y como decíamos, de esa mezcla empiezan a salir los estilos propios de cada país. En Italia, por ejemplo, explota la frótola, la villanela y sobre todo el expresivo madrigal. En Francia, la chanson se convierte en la reina. En Alemania, el Lied. Y aquí, en España, por supuesto, el villancico. La música por fin empezaba a hablar los idiomas de la gente. Muy bien. Quinto punto. Los instrumentos toman la palabra. O sea, el nacimiento de la música instrumental. Porque, es verdad, hasta ahora hemos hablado casi todo el rato de voces, pero en el Renacimiento ocurre algo que es un antes y un después. La música para instrumentos empieza a ser importante por sí misma. Deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en un arte con mayúsculas. Y aquí surge una idea genial, el concepto de familias de instrumentos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se empiezan a construir instrumentos del mismo tipo, pero de distintos tamaños. Por ejemplo, una familia de flautas dulces o de violas, una para cada registro, soprano, alto, tenor, bajo. El objetivo, conseguir lo que llamaban una masa sonora homogénea, o sea, un sonido de conjunto con el mismo color, el mismo timbre, algo muy equilibrado, muy del gusto renacentista. Y para que veamos hasta qué punto se estaba sofisticando el asunto, pensemos en los 2 instrumentos de teclado que lo petaban, el clavicordio y el clavecín. Eran como el día y la noche. El clavicordio era súper íntimo, con un sonido muy delicado, y lo alucinante es que permitía al músico controlar un poco el volumen y hasta hacer vibrato. Y luego estaba el clavecín, mucho más potente, más brillante, perfecto para tocar con más gente, aunque no podías variar la intensidad del sonido. Esta variedad, esta búsqueda de diferentes colores, ya nos está anunciando todo lo que vendrá después en el barroco. Y con esto llegamos ya a la última parte, el legado sonoro del Renacimiento. Porque después de todo este recorrido, la pregunta es, ¿y qué nos queda de todo esto? ¿Cuál fue el impacto real de esta revolución sonora? Pues la respuesta es sencilla. Fue monumental. Porque el Renacimiento hay que entenderlo así, como un puente. Un puente absolutamente fundamental entre la Edad Media y la modernidad musical. Es la época que conecta el viejo mundo sonoro, el de los modos medievales, con el sistema tonal, el sistema de mayores y menores que va a dominar la música occidental durante los siguientes 3 siglos. Sin el Renacimiento, sencillamente, no habrían existido Bach, ni Mozart, ni nada de lo que vino después. Así que, en resumen, su legado es doble. Por una parte, nos deja un repertorio de obras de una belleza y una profundidad espiritual que, vamos, es incalculable. Y por otra, que es igual de importante, nos da las herramientas. Nos da la armonía, el contrapunto, las bases de la escritura para instrumentos, nos da los cimientos sobre los que se va a construir ladrillo a ladrillo toda la música occidental. Y para terminar, me gustaría lanzar una última idea al aire. La imprenta de Petrucci fue la gran tecnología disruptiva de su época, la que lo cambió todo. Y eso, claro, nos hace pensar, ¿cuál es nuestra imprenta hoy en día? ¿Es el streaming? ¿La inteligencia artificial aplicada a la música? ¿Las redes sociales? ¿Qué revolución sonora podríamos estar viviendo ahora mismo, quizá sin ser del todo conscientes? Bueno, ahí queda la pregunta.